Bueno, bienvenidos a todos a este webinar sobre el Acuerdo de Escazú y la participación de la sociedad civil en el mismo. En este conversatorio que vamos a tener en el día de hoy, vamos a contar con la presencia de Mijael Huffman y con Valeria Enderle. Ambos nos van a comentar experiencias personales, ideas y también expectativas frente a la COP de Escazú, que se va a desarrollar durante esta semana, los días miércoles, jueves y viernes, 18, 19 y 20 del mes de abril, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a darle la palabra a Valeria, quien nos va a comentar un poquito sobre este acuerdo tan importante para la región de Latinoamérica y el Caribe. Y cualquier duda, cualquier consulta que vaya surgiéndoles dentro de nuestra conversación, siéntanse libres, por favor, de comentarnos en el chat para que podamos también hacerlos parte de este conversatorio. Valeria, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Mica. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación y celebrar este espacio de debate y reflexión que, bueno, justamente ayer cuando pensábamos un poco con Mija y con Mica que en los términos de dar este conversatorio pensamos la importancia que tiene de dar a conocer el contenido del Acuerdo de Escazú, de dar a conocer que se va a celebrar esta reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes en Buenos Aires y bueno, los cruces que hay con la necesidad que tenemos de actuar ante la crisis climática global que estamos padeciendo todos y todas sin ningún tipo de diferencia territorial ni espacial. Les traje algunas imágenes como para que pensemos un poco estos cruces, digamos, entre cambio climático y esta COP que se va a estar desarrollando del Acuerdo de Escazú. Y primero para empezar a pensar un poco, creo que tenemos que ver exactamente cómo se está desarrollando nuestra vida en este planeta, que tiene que ver con la combustión de los fósiles, con el consumo insostenible, con el consumo desmedido, con un modelo productivo que maneja una alta toxicidad y una tecnología y una biotecnología, la destrucción de nuestros bosques y montes, que significa un gran albergue para la biodiversidad de este planeta, que se viene perdiendo a un ritmo alarmante, los incendios que han sucedido y que hemos perdido millones de hectáreas, la destrucción de humedales, la megaminería, la contaminación de las aguas, del suelo, del aire. Y esto, si lo vemos, claramente son causas totalmente visibles, incluso palpables para algunos o algunas que recorremos los territorios, donde vamos a ver fenómenos climáticos mucho más extremos, mucho más duraderos. Hemos visto sequías pronunciadas, la bajante extraordinaria de los ríos en toda nuestra zona. También seguramente vamos a padecer inundaciones, desplazamientos de personas por erosión costera y otros problemas o conflictos ambientales. Tenemos una deficiente alimentación que tiene que ver con que los que pensamos que son nuestros alimentos ya no tienen los mismos nutrientes que tenían antes. Tenemos una gran ola de calor sostenida que hemos venido padeciendo en nuestro territorio. También obviamente estos son, digamos, situaciones que afectan mucho más a las personas en condición de vulnerabilidad. La biodiversidad, como decía, se está perdiendo a un ritmo alarmante. Y también tenemos, lógicamente, enfermedades que nos van sorprendiendo, algunas que se van quedando en el tiempo y que se van recrudeciendo y justamente afectan mucho más a niños, niñas y personas adultas mayores. Entonces, nosotros pensamos, y un poco abriendo ya el debate, entendemos que las soluciones tienen que partir desde los territorios. En el último reporte del IPCC, los investigadores mencionaban que América Latina y el Caribe es una de las regiones más impactadas por la crisis climática, y justamente los gobiernos hacen todo lo contrario, en vez de unirse en estas soluciones que tienen que partir de los territorios con las comunidades, se alejan mucho más
y se aíslan los estados unos de otros en el marco de estas soluciones. Entonces pensamos con Mijael plantearles dos preguntas a ustedes para que empecemos un poco este conversatorio y este debate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Por las dudas hago la repregunta. ¿Sí? Maravilloso. Gracias por Muy los bien. pulgares arriba. Excelente, gracias. Bueno, para seguir profundizando en esto que traía Vale, y ya que en parte lo que nos trae hoy aquí es esta semana particular que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, desde donde yo les hablo, tiene que ver con el Acuerdo de Escazú. Y si hablamos del Acuerdo de Escazú, uno de los ejes tiene que ver con la participación. Y como hablamos de participación, algo que charlamos con Lu, con Mica, con Vale, tiene que ver en, bueno, cómo hacemos de este espacio, estos casi 60 minutos, también participativos. Por eso, y en lo concreto, lo que les extendemos como invitación es, en primer lugar, que puedan escribir en el chat muy cortito y al pie, como quien dice en un tweet, o sea, pocos caracteres, seamos concisos y concisas, ¿qué es el Acuerdo de Escazú para ustedes? Esa es la primera pregunta, que si les parece, les damos un minutito para que la puedan responder ahí en el chat y vamos levantando un poco a medida que las vayan enviando esas respuestas para co-construir en conjunto qué es el Acuerdo de Escazú y después tenemos una segunda pregunta para hacerles. Veo ahí que hay gente escribiendo, anímense, que no hay equivocaciones. También nosotros sabemos que es un acuerdo que tal vez no es tan conocido. Veo que Carlos Peralta levantó la mano. No Eso sé te iba a decir, si... hay alguien que ha levantado la Sí, mano. disculpe, lo que pasa es que no ¿Sí? sé por qué no puedo escribir en el chat, pero sí, es un acuerdo a nivel latinoamericano, ¿no es cierto?, que es muy importante a nivel mundial porque es uno de los primeros que se hace respecto a tres ejes, que son la participación ciudadana, la información, el acceso a la información pública, y el tercero, acceso a la justicia ambiental. Esos son los tres principios. Estoy con mi esposa, que es la que me apunta también. Son los tres principios, ¿no es cierto?, que marcan la importancia de este acuerdo a nivel... no todos los países de Latinoamérica, incluso a donde fue Excelente. no ha sido firmado. Creo que recién ahora ha firmado entrar en el acuerdo, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Ahí voy tomando algunas de las respuestas. Por suerte, Carlos, te vamos a agradecer doble porque rompiste el hielo, y como rompiste el hielo, el resto se fue animando, así que no es menor. Vale agradecerte doble por eso. Acá veo que Araceli dice, es un acuerdo para defender los derechos para un mejor medio ambiente. Veo que Joana pone que tiene que ver con el acceso libre a la información y la protección de las personas vinculadas con ambiente. Veo que Eneas Wilfredo dice que es un acuerdo que pretende garantizar el cumplimiento del derecho a la información ambiental y la protección de defensores del medio ambiente y justicia ambiental. Escazú salvavidas, dicen por acá. Es una norma a la que aplican los países de América Latina para lograr la información ambiental en cada país. Acá alguien suma que El Salvador no lo ha firmado ni ratificado. Acá Omar trae algo central, y esto es importante que todos y todas tengamos presente, que el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe. Y eso es importante. Aún así, y aunque hablamos de que son 33 países, es importante recordar que dentro de esos 33, solo 24 lo han firmado. Hay algunos que no. Y de esos 24 hay 15 que lo han ratificado. Como para entender, a mí me gusta jugar con las capas de la cebolla, entender en cada capa cómo es la situación, para que tengamos un diagnóstico más claro y certero de dónde estamos parados en materia del Acuerdo de Escazú. Ahí el último mensaje del chat, para quienes lo pueden leer, de Omar, que es un poco extenso pero tiene mucha información, súper importante, y también traía a colación esto de los 24 países. Agradeciéndoles una vez más que participen. Ahora la pregunta en concreto tiene que ver con ¿qué es participar para ustedes? Es una pregunta muy genérica, pero la dejamos ahí picando en el chat para que nos vayan respondiendo. Carlos, no sé si
¿Querés romper el hielo nuevamente o esta vez se lo dejamos a otra persona? ¿Qué decís? Bueno, no hay problema. No me funciona el chat, pero sí, participar no es solamente hablar, porque por ahí hablamos mucho, pero no hacemos tanto. El participar es solicitar a quienes correspondan, ¿no es cierto?, información, es actuar en nuestras comunidades para realmente lograr que esto cambie, porque si solamente nos quedamos en el hablar, no pasa nada. Pero fundamentalmente en exigir a las autoridades y a quienes son los responsables de que se cumplan las normas y todo lo respecto a, especialmente a Escazú, que nosotros participamos el otro día en un conversatorio de Chile, en donde realmente lo que han hecho ellos para que la gente participe respecto al acuerdo de Escazú es fabuloso, cosa que no sé si acá en Argentina se ha hecho. Por lo menos en el pueblo donde nosotros vivimos, creo que somos muy poquitos los que sabemos qué es lo que es Escazú y la posibilidad que nos da a los ciudadanos, ¿no es cierto?, de poder actuar. Gracias. Gracias a vos, Carlos. Me parece que hay que ponerle un 10 a Carlos, sabe exactamente qué es participar, ¿eh? ¿Viste? Le dejamos un 9.50 para que se quede con ganas de seguir profundizando. Yo creo que ahí ese 0.50 que queda pendiente entusiasma. Creo que Carlos das ahí en la tecla con algo de lo que veníamos conversando con Mica, con Lu y con Vale, que tiene que ver con la educación, con la pedagogía, con la visibilización y con la comunicación del acuerdo. Ahora en unos minutos nos vamos a meter más de lleno en eso, pero no quería dejar de retomarlo. Veo que también Araceli había puesto que es involucrarnos, que es actuar. Creo que ahora el grupo está un poco más tímido, así que si quieren, volvemos a dar unos segunditos para quienes quieren mandar por el chat qué es participar para ustedes. Digo, para algunas personas participar es una audiencia pública, para otras personas es una iniciativa popular, para otras personas una movilización. Y el listado y los ejemplos siguen. ¿Qué es para ustedes participar? En general, pero en concreto sí, hablamos en materia de temáticas socioambientales. No está de más de recordar, como dijiste Mica recién, no hay respuestas buenas, malas. Por favor, ábranse a poner en el chat lo que consideren con total libertad. No quería dejar de reiterarlo lo que Mica trajo hace un ratito. Hola, Sí. disculpen. Soy Sí, Mati, hola. estoy en el mismo chat con Carlos. No sé si es pertinente lo que les diga, pero a lo mejor en la COP, porque la participación es justamente en la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones está la audiencia pública, pero la audiencia pública no es vinculante. Así que no sé si la COP podrá tomar o habrá algún ámbito donde se pueda hablar sobre ese tema y ver cómo se puede resolver, porque acá en Córdoba tenemos un caso emblemático, la 38, la autovía, todos están en contra, pero el gobierno decidió hacerlo. Y bueno, sabemos que es un problema muy grave ambiental. Así que bueno, este tema de la audiencia pública, que es un modo de participación, pero que no es vinculante. Muchas gracias. Gracias a ti por seguir sumando a la conversación. Sin dudas que eso que tú traes a la mesa, de si es vinculante, no es vinculante, por qué sí, por qué no, es una conversación, me animo a decir, y sobre todo lo digo porque veo que hay personas que se dedican al derecho ambiental hace muchos años, aquí presente con nosotros, que es un largo debate y que hay mucho escrito y mucho discutido. Sin dudas que hay que seguir haciéndolo. Creo que tenemos que hacer un webinar específicamente sobre eso, quizá, en otro momento. Lo digo como, seguramente lo que va a pasar hoy es dejemos muchas burbujas de temas abiertos, también para que eso nos permita ir profundizando progresivamente y que hoy podamos tener una radiografía general sin olvidarnos de la conexión entre Acuerdo de Escazú y cambio climático. Sí, totalmente. Creo que, como dice Mija, es un poco algo que vamos a hablar cuando hablemos de los desafíos, pero bueno, es un temón dentro de lo que es participación, porque bueno, justamente es un punto que generalmente las autoridades pretenden pasar, sobre todo en los procesos de evaluación de impacto ambiental, como un mero acto administrativo, y bueno, y si lo hago y lo hago más o menos, no pasa nada, porque total no es vinculante. Entonces, creo que es un tema muy importante para abordar
y estaría buenísimo hacerlo en un marco también participativo, donde se pueda escuchar también distintas opiniones y reflexiones, no solamente desde la sociedad civil, sino también desde el gobierno, claramente. Dejamos el espacio abierto para quienes quieran sumar comentarios, preguntas, pensamientos, sentires, lo que consideren en este rato que tenemos por delante. Pero volviendo a estas preguntas, a lo que traía Vale antes, algo que nos parece que es muy significativo de esa cruce, de esa conexión, del puente que existe entre el Acuerdo de Escazú y la agenda climática, tiene que ver con lo que se denomina Acción para el Empoderamiento Climático. La sigla en inglés es ACE, ACE, y ahora voy a mandar el link oficial para que ustedes puedan profundizar después de este webinar, si es que así lo quieren hacer, pero nos parecía relevante, y traigo lo que Carlos mencionó antes, algunos ejes. Y uno tiene que ver con la cuestión de visibilización, de educación, de pedagogía, con las temáticas socioambientales y de vuelta, y en este caso concreto, con el Acuerdo de Escazú. Yo me tomo el atrevimiento de socializarles una opinión, un sentir, que es que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo desconocido, si lo pensamos en términos regionales. Vale la pena recalcar, ahí veo que Sergio coincide, gracias Sergio, de que Latinoamérica y el Caribe vivimos más de 630 millones de personas. Y si por ejemplo ponemos sobre la mesa que en lo que se denomina mecanismo público regional, que es la instancia oficial por la que, por ejemplo, se eligió a los representantes del público, en ese mecanismo, hasta hace no mucho tiempo, había menos de 10.000 personas. ¿Por qué lo traigo? Porque creo que es un ejemplo concreto que nos permite ver que todavía hay mucho en lo que trabajar para que el Acuerdo de Escazú sea más conocido. Y como dijo Carlos recién, para que en cada comunidad se conozca que es una herramienta que nos sirve en un montón de conflictos que tenemos en la diaria. Y que vale, desde una perspectiva legal, por supuesto que va a poder profundizar muchísimo más, pero como dijeron antes, hay 3 derechos que son 3 de los ejes del acuerdo, y uno que es totalmente relevante, que tiene que ver con la garantía, con la protección de las personas defensoras del ambiente y los derechos humanos. Y acá hay algo que me parece sustancial, que ese eje, esa particularidad que tiene el Acuerdo de Escazú, es el único acuerdo a nivel internacional que lo tiene. Y eso es importante reconocerlo para poder también tener presente lo pionero que es el Acuerdo de Escazú en muchos aspectos. Pero si pensamos de vuelta en este paralelismo en materia del Acuerdo de Escazú y la agenda climática, uno podríamos decir que tiene que ver con la pedagogía, en un contexto en donde, por ejemplo, crecen discursos de negacionismo a la crisis climática, es importante hacer pedagogía sobre por qué la ciencia viene informe tras informe, año tras año, desde hace décadas, diciendo que estamos inmersos en una crisis climática. Entonces, la cuestión de educación, de comunicación, de visibilización es trascendental, así como lo es visibilizar que, por ejemplo, Latinoamérica es la región más peligrosa para las personas que defienden el ambiente y los derechos humanos. Si no tenemos un diagnóstico, una radiografía clara de dónde estamos, difícilmente podamos sentarnos a pensar las políticas, las propuestas tangibles para cada territorio, para cada comunidad, para cada país. Y cierro con esto para devolverle el micrófono a Vale y seguir jugando con este ida y vuelta. Si en Argentina, doy un ejemplo concreto, que es el país en el que habito y conozco más de cerca, muchas veces se dificulta la implementación de leyes nacionales, imagínense la implementación de un acuerdo que implica a tantos países a nivel regional, con 33 contextos socioeconómicos, políticos, electorales, sociales, ambientales. Creo que es importante tener eso presente para entender que muchas veces estos procesos quizá no se dan en el tiempo y en el ritmo que muchas veces quisiéramos y que inclusive necesitamos. No por eso vamos a dejar de exigir que los tiempos sean más ágiles, que haya menos burocracia, que haya menos pasos en el medio, pero sí me parece importante ser honesto con cómo se dan estos procesos en general. Le devuelvo el micrófono a Vale. Bueno, tomando esto que decía Mija, me parece que es muy importante una cuestión que se va a dar en Buenos Aires, en el marco de esta reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes, que es un diálogo regional sobre cómo fortalecer las capacidades para la implementación en cada país. Entonces,
creo que también hay que, en este marco, este diálogo regional que se va a dar, empezar a pensar cuáles son las dificultades concretas que tenemos en términos de derechos de acceso. Como ustedes saben, el Acuerdo de Escazú marca 3 derechos de acceso principales, que es el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación y el derecho a acceso a la justicia. Obviamente quizás hablamos mucho más certeramente desde Argentina, pero creo que esto, por el conocimiento que tengo de la región y de pares y compañeros y compañeras que trabajan en otros países, es muy similar en casi toda la región de América Latina y del Caribe, que el acceso a la información en general no se cumple con los plazos establecidos en la normativa, generalmente las respuestas son incompletas, o los países o los gobiernos locales no tienen sistemas de información permanente en relación a cambio climático, en relación a bosques, en relación a glaciares, en relación a humedales, en relación a producciones. La participación ciudadana, como decía hoy hace un ratito, tiene que ver más con un paso administrativo, que es como se considera desde los gobiernos. Bueno, la participación al no ser vinculante, entonces no tiene demasiada posibilidad real una comunidad de poder decidir sobre lo que va a pasar en su territorio y los riesgos que aceptan o no aceptan. También, como decía Carlos, y tomo esto que me parece muy importante, no sé si lo decía Carlos o su señora, que generalmente la participación tampoco se da con un adecuado acceso a la información previa. Entonces, ¿cómo podemos participar adecuadamente y de manera correcta en términos de lo que queremos o no que suceda en nuestros territorios si previamente no pudimos acceder con tiempo para analizar, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental o una obra, una política que se va a desarrollar? Y respecto al acceso a la justicia, muchas veces no tenemos el acceso gratuito a la justicia, las reglas procesales en términos ya, digamos, de acción judicial tampoco son claras, no tenemos juzgados o fiscalías ambientales, es decir, especializados en la materia para poder entender y realmente tomar una decisión que tenga que ver con una decisión de política pública, con un litigio estratégico muchas veces. También es muy difícil poder ejecutar una sentencia, una decisión cuando es favorable incluso a los intereses o a las pretensiones de las comunidades. Entonces, creo que este punto que se va a dar de este diálogo regional en el marco de la reunión extraordinaria me parece que va a ser fundamental como para poder empezar a pensar en fortalecer las capacidades de nuestros países en términos de transformación de alguna legislación y obviamente en otros casos hay que directamente sancionar nuevas normas que hagan factible estos derechos de acceso. Y otra cuestión también muy importante es que se van a elegir a los miembros del Comité de Apoyo y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que creo que entonces va a ser un ida y vuelta muy rico, tanto para el público, para la sociedad civil, como para los funcionarios de los gobiernos, poder, digamos, realmente hacer un uso adecuado tanto de este comité como de este diálogo regional que se va a desarrollar en Buenos Aires en estos días. Otra cuestión que es importante para seguir redoblando en esto de abrir ventanas, abrir burbujas, como cada quien prefiera decir, tiene que ver con cómo hacemos que este tipo de espacios, en este caso la COP2, la Conferencia de las Partes, sea coherente con el propio espíritu del acuerdo. Y si el espíritu del acuerdo habla de participación como uno de sus ejes, entonces también es relevante que podamos ser honestos y poner sobre la mesa, quizá algunas personas aquí presentes lo han vivido en primera persona, que hubo problemas con la registración. Pero que hubo problemas no me refiero a que la página de internet se cayó. Y en eso quiero ser bastante vehemente y concreto. Que haya problemas de registración, que haya personas que han querido venir a la ciudad de Buenos Aires o que habitan en esta misma ciudad y que no cuentan con una acreditación oficial otorgada por la CEPAL para participar de los espacios de la plenaria, o sea, donde van a estar discutiendo los países, es algo que también tenemos que atender. Y no solamente atenderlo para mencionarlo, tenemos que tenerlo presente para que esto no vuelva a ocurrir. Porque justamente el espíritu del Acuerdo de Escazú pone sobre la mesa la importancia de participación y participación en un sentido amplio. Entonces ahí hago como esta invitación a la reflexión colectiva de qué hacemos desde sociedad civil, las organizaciones, las personas de a pie, las distintas comunidades y colectivos, para que este tipo de espacios, en concreto sobre el Acuerdo de Escazú,
sean únicos a nivel internacional, porque el propio acuerdo es único. Y si el acuerdo es único, necesitamos que sus espacios de discusión, de intercambio y de trabajo también lo sean. Entonces, en eso me parece que también hay que ser realistas con las propias fallas, errores y omisiones que ha habido, aunque todavía la COP en términos oficiales no ha comenzado. Porque, si me permiten, Mica, Lu, Vale, tiro 2 o 3 informaciones cortitas y al pie, como quien dice, de cara a lo que se nos viene en los próximos días. Mañana miércoles 19 de abril va a ser el acto de inauguración en algo que se llama el Centro Cultural Kirchner, y el jueves 20 y viernes 21 se van a dar las conversaciones, las discusiones, las decisiones entre las partes, que las partes serían los países. Y el eje central, y por eso antes Vale mencionaba que es una conferencia extraordinaria, tiene que ver con la elección de las personas que van a integrar el Comité de Apoyo y Cumplimiento. Hoy hay 10 nombres y sobre esos 10 nombres hay que elegir 7 que van a ser quienes integren este comité. Aún así, también otro de los temas que es sustancial, que se va a estar debatiendo, tiene que ver con el plan de acción en materia del grupo de trabajo que aborda lo relativo a las personas defensoras del ambiente y los derechos humanos, que como dije antes, es uno de los ejes centrales del Acuerdo de Escazú. Y por eso también es importantísima esta conversación. Y otro de los espacios que se va a dar entre los países tiene que ver con experiencias y estrategias que están trabajando 6 países sobre los procesos de implementación del Acuerdo de Escazú. Porque esto es importante. El Acuerdo de Escazú puede ser excelente, y de hecho lo es en un montón de aspectos. Y como dije antes, está a la vanguardia y es pionero. Pero necesitamos, para que realmente haya un giro de 180 grados en la región, que el acuerdo se implemente. Porque solamente tener un acuerdo que es excelente en su palabra no nos sirve si después en la práctica no se lleva adelante. Podemos tener leyes muy buenas, pero si las leyes después no transforman la realidad, entonces nos vamos a haber quedado a mitad de camino. Y ahí es donde hago un nuevo llamado a que todos y todas pensemos cómo hacer para que eso no suceda, cada quien en su territorio. Porque aquí hay personas de toda la región. Y eso es fundamental, que tengamos una mirada lo más integral y abarcativa posible de los distintos contextos que tenemos en la región. Y tenemos que tener presente, y cierro con esto esta pequeña intervención, mientras Latinoamérica siga siendo la región más peligrosa para las personas que defienden el ambiente y los derechos humanos, entonces no se habrá estado a la altura en términos de dar una respuesta certera a esos contextos. Porque en el día de hoy les cuento algo muy fresco. Hasta hace unas pocas horas estuve en un panel con defensoras de Chile, de Argentina, de Perú, que contaban en primera persona lo que implica que, por ejemplo, les baleen la casa, que les tiren tiros literalmente a la casa, que les lleguen amenazas de muerte, amenazas a sus familiares. Eso es parte de lo que sucede en distintos rincones de la región. Y si no somos claros con esa película, entonces de vuelta, difícilmente la implementación del acuerdo y las políticas complementarias sean ambiciosas como necesitamos que lo sean. Me muteo ahí y sigo en este ida y vuelta que armamos con Vale y con Mica. Bueno, y quería sumar justo, perdón, Vale. Dale. No, justo dale. Vi que Carlos comentó en el chat, hizo un comentario en el que dice especialmente las mujeres activistas ambientales son las más perseguidas, y en ese sentido creo que nos da pie también para hablar de las vulnerabilidades, ¿no? Y de los grupos más vulnerables también, dentro de los cuales también encontramos a las mujeres. Y esta realidad tan terrible que vivimos en nuestra región, sinceramente creo que ya no puede seguir ocurriendo. Tenemos las herramientas suficientes y los mecanismos necesarios para poder combatir estas atrocidades que ocurren, incluso hoy, en una situación tan moderna, ¿no? Que nos decimos estamos en el 2023 y todavía estos hechos ocurren. Creo que la oportunidad de poder participar también en lo que es la conferencia de partes del Acuerdo de Escazú implica que aquellas personas que tenemos la oportunidad
de poder participar, exijamos mucho más también en representación de los que no pudieron llegar, tal como decía Mijael. Hubo muchos inconvenientes para la accesibilidad al encuentro. Si bien desde las organizaciones intentamos también poder crear eventos paralelos dentro de la misma dinámica para que de esta forma, como es este webinar, puedan ser gratuitos, tengan accesibilidad las personas que no han podido viajar y trasladarse. Esa es una dificultad que para mí es sumamente fácil de sobrellevar y que esta organización no ha podido hacerlo, que es trasladar también a las personas que quieren alcanzar y poder estar en este tipo de conferencias, que es sumamente importante porque es parte de la accesibilidad. No es simplemente un acceso a tener un informe cuando a veces pensamos en el acceso a la información, sino también tener la accesibilidad de poder movilizarnos hacia los lugares donde se toman las decisiones para poder ser parte de esos procesos. Entonces, es también otro ítem importante que tenemos que resaltar y que me parece que es necesario que sigamos exigiéndolo para que en la próxima COP en el país que se hace, por lo menos esto no ocurra. También tenemos el desafío de que cuando queremos ir de un país a otro se dificulta mucho más. Si no podemos por lo menos solucionarlo dentro de lo que es el territorio nacional, imagínense cuando estamos hablando a nivel regional del acceso a estos encuentros. Es bastante complejo. Y te dejo la palabra, Vale. Dale. Sí, Mica, yo la verdad que justo quería tomar también esto que mencionaba Carlos sobre quiénes son más vulnerables, en este caso, por defender los territorios, y claramente las mujeres son uno de esos grupos, porque justamente si hacemos una interconexión entre la violencia hacia las mujeres y la violencia a la naturaleza, la conexión es muy estrecha, y bueno, justamente, como decía, son uno de los grupos más vulnerables. También las personas que están en una condición de vulnerabilidad económica e incluso territorial por el lugar donde viven son los que sufren mucho más la crisis climática y, por supuesto, embates de las producciones extractivistas que tenemos en nuestros territorios. Como para allá creo que estamos un poco cerca del horario límite, queríamos con mi hija hacer una última ronda de intervenciones de ustedes, pensando un poco en los desafíos que tenemos en el marco de este acuerdo. Como decía mi hija, muy lindo desde el texto, pero con mucho por hacer. Entonces, bueno, pensar algunos desafíos de qué es lo que podemos hacer desde la sociedad civil. Tiro algunos como para ir rompiendo un poco el hielo, que seguramente Carlos nos va a ayudar también. Pensar un poco, bueno, como decía mi hija, en la educación y la pedagogía, pensar en reglas claras, en revisar, en transformar la normativa, en generar que todos los procedimientos, tanto el acceso a la información como el acceso a la justicia, sean realmente gratuitos. Y tiro algo que, bueno, que por ahí puede llegar a ser un poco polémico, pero creo que también es necesario ampliar la posibilidad del acceso a la justicia a nuevos sujetos de derecho, que no necesariamente sean seres humanos, es decir, los seres no humanos. Hay en la región, incluso establecido constitucionalmente en Ecuador y en Bolivia, también los derechos de la naturaleza. Así que creo que también es un punto muy importante y un desafío para explorar y seguir analizando y debatiendo. Así que les damos un minutito más como para que piensen a ver qué podemos hacer nosotros en este marco por implementar y para que realmente poder exigir la implementación de Escazú. No sé si creo que había una mano levantada, me apareció acá. Sí, Sergio. Ah, Sergio, sí. Lo que pasa es que me apareció y se fue. Si no sé, Sergio, si querés hacer un aporte. Sí, me gustaría hacer un aporte que quizás no se ha tocado mucho en el espacio de hoy día. Por lo menos cuando existe espacios de discusión, debate y diálogo en las comunidades y también pues, en los espacios grandes donde están las autoridades y los tomadores de decisión, se está hablando o se habla un poco sobre esto de gobernanza, ¿no? La gobernanza climática ambiental, no solamente lo climático, sino también lo ambiental conectado, y cómo el acuerdo de Escazú
es una oportunidad de generar esta gobernanza climática ambiental hacia la justicia climática ambiental. Pero también lo que yo creo, y tal vez Mijael no me va a dejar mentir, Latinoamérica no tiene un posicionamiento conjunto, unificado en los espacios de negociación en el espacio climático, ¿no? Entonces, creo que el Acuerdo de Escazú y aparece como una oportunidad de empezar a tejer, empezar a generar este espacio donde podamos dialogar, intercambiar pues los puntos de vista y empezar a construir un posicionamiento conjunto, porque nuestras realidades son similares, pero qué raro que nuestro posicionamiento no sean único. Entonces, nos debilita como región y tal vez nos deja fuera de la toma de muchas decisiones muy importantes e incluso el acceso a fondos para afrontar la crisis climática. Entonces, yo creo que ahora este espacio ofrece esta oportunidad de unirnos, tejer, construir, articular este posicionamiento mediante la gobernanza, a través del acceso a la información, a través de la participación, que son dos herramientas muy importantes del acuerdo, pero también aprovechando estos espacios de diálogo, esta COP2 que se va a tener aquí en Argentina, como un espacio de ver y sentarnos y hacer sentar a nuestros tomadores y autoridades para que empiecen a construir esto. Muchas gracias, Sergio. La verdad que es sumamente interesante. Es cierto que a nivel países hace falta una fuerza conjunta para poder también impulsar la implementación de todas estas cuestiones ambientales, sobre todo el Acuerdo de Escazú, es la herramienta que nos da como región, es propia y, digamos, absolutamente de implementación para nuestra región. Ese tiene que ser también un paso, como decís vos, para lograr esta unión entre los países y poder también ir hacia otras acciones que son necesarias tomar de manera conjunta. Creo que eso también tiene que ver con la forma en que se va a terminar implementando este acuerdo, que todavía no es muy claro y que debemos... Perdón, voy a silenciar un poquito que alguien... es un acuerdo que todavía no tenemos realmente cuáles van a ser las herramientas o los indicadores o los mecanismos específicos a través de los cuales vamos a poder llevar adelante la verificación local de la implementación. Creo que eso también falta un poco. Entiendo que es porque es un acuerdo muy joven, tiene 2 años, no mucho más. Entonces, es parte del proceso que se tiene que llevar adelante, pero sí me parece importante que hagamos hincapié en estas cuestiones para también trasladarlas y que sean puntos de decisión. No sé, Vale o Mijael, si quieren agregar algo más. Ya nos quedan los últimos 15 minutitos. Voy a ver en el chat si me permiten, que no vi los últimos mensajitos. Ahí veo, bueno, el último mensaje, por ejemplo, es de Omar, que nos cuenta que todavía no hay un informe en español de la última COP de Egipto sobre el cambio climático. El tema del acceso a la información en español es otro tema también para un webinar aparte. Particularmente en este tema, te cuento, Omar, y les cuento a todos, que justamente desde Sustentabilidad Sin Fronteras, desde nuestra fundación, nosotros vamos a estar presentando a fin de mes un informe en español sobre lo que pasó y ocurrió en la COP de Egipto. Lo van a poder ver, es libre y gratuito. Vamos a hacer una presentación presencial a la cual a todos les va a llegar una invitación. Lo van a poder ver por nuestras redes también, la presentación de ese informe, y luego lo van a poder descargar por nuestra web. Así que ahí vas a tener un informe, si te interesa específicamente esto, de todo lo que ocurrió en la COP. Pero es cierto que incluso informes sobre nuestra región, sobre lo que ocurre en Latinoamérica y en el Caribe, se redactan en inglés y no en español, siendo nuestra lengua junto también con otras lenguas como el portugués, también se habla francés, hay localidades también donde hablan otros idiomas, por supuesto, pero nuestro idioma principal es el español y no contamos con información suficiente o documentos de investigación en español, y sí es una barrera
realmente importante. Creo que dentro de las diferentes organizaciones que tenemos hoy presentes, que no las mencionaron ni Vali ni Mijael, los invito para que cerremos también con eso, para que conozcamos un poco sus organizaciones y el trabajo que hacen, y también todos los participantes puedan tener acceso a este tipo de organizaciones y sepan que generalmente siempre estamos abiertos a recibir cualquier consulta, cualquier duda, a que se acerquen, a que quieran participar también de nuestras organizaciones, por supuesto, cuanto más seamos mejor, eso es sumamente importante. Así que les doy un poquito la palabra a Vale y a Mijael para que, si quieren, demos cierre con este paso para conocer un poquito más del trabajo de sus organizaciones. Dale, Mijael, Vale, dale. dale, tranquila. Bueno, bueno, un poco para contarles lo que nosotros justamente uno de los principales trabajos que tenemos desde Cauce es en términos de democracia ambiental. Nosotros promovemos el acceso a la información, la participación ciudadana, y también hacemos nosotros desde la organización junto con comunidades acceso a la justicia, es decir, litigamos concretamente en la provincia de Entre Ríos, donde nosotros estamos. También hacemos análisis, monitoreo de obras o proyectos que pueden llegar a tener impactos negativos, tanto en la calidad de vida como en la salud de las poblaciones y de los territorios. Y también trabajamos mucho desde el ámbito educativo, desde el arte, desde la cultura, bueno, pensando siempre no solamente en las generaciones presentes, sino también en las generaciones futuras. Somos un equipo de jóvenes profesionales, y esto creo que nos da toda una mirada muy distinta de muchas cosas y nos permite reflexionar y debatir, así que los invito y las invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Twitter, Facebook, y bueno, también nuestro sitio web, que es cauceecológico.org, donde allí también tenemos mucho material que pueden descargar en torno a diferentes ejes que trabajamos: libertad de los ríos, agroecología, protección del delta como gran humedal en el cual vivimos, y también otras cuestiones que tienen que ver con corredores bioculturales, hidrovía Paraná-Paraguay, bueno, y varios otros temas en los que vamos conjugando nuestro trabajo en red con otras organizaciones, y bueno, pensando también en seguir tejiendo alianzas y pensar en un futuro más justo y solidario. Qué complicado retomar después de eso. Es como que está para un cuadrito, retuitear, fabiar si usan Twitter, y cerramos ahí porque es maravilloso. Es como que me voy a cambiar el mundo después de todas esas frases. Complicado realmente retomar después de Vale, simplemente para sumar y para contar muy cortito y al pie. Yo primero que nada, y ya que hablamos tanto de participación hoy, aquí les envío un link de un formulario abierto, lo pueden circular con quien deseen, que en el marco de esta COP2, quienes nos toca ser representantes del público por el Acuerdo de Escazú, como tendremos distintas intervenciones en estos días, parte de la idea es que quienes lo deseen puedan aportar sus sugerencias, sus miradas, sus comentarios, sus consideraciones para esas distintas intervenciones, para esa co-construcción colectiva de las distintas intervenciones que haremos. Así que extiendo el formulario. Una vez que entren, quienes lo deseen hacer, van a ver que hay un poco más de información. No quiero quitar minutos ahora de eso, pero no quería dejar de extender la propuesta porque me parece sumamente acorde. Para contar cortito y al pie de Consciente Colectivo, es una organización que tiene 3 años, es muy joven en el sentido amplio de la palabra. La conformamos jóvenes también de Argentina, mayormente. Algunas personas van y vienen a otros países, pero mayormente jóvenes de Argentina. Y uno de nuestros ejes principales tiene que ver con la incidencia política en materia socioambiental, en distintas temáticas, pero no solamente incidencia política, sea con el Poder Ejecutivo o con el Congreso Nacional, sino que también desde hace un tiempo venimos trabajando en formaciones para jóvenes
en clave socioambiental, para que así como hoy Sustentabilidad Sin Fronteras convocó a este espacio libre, abierto, gratuito, para intentar que más gente participe y abrir el juego a este tipo de propuestas, bueno, en esa misma línea también, desde Consciente, es que venimos impulsando lo que llamamos FLA, que es la formación de líderes ambientales. Para quienes quieran chusmear un poquito más, lo podrán hacer en nuestras redes sociales. Y también otro eje sustancial tiene que ver con la comunicación, que es cómo visibilizamos y profundizamos a la hora de comunicar sobre la agenda socioambiental. Esos son algunos de los ejes de nuestro trabajo. Quienes quieran de vuelta saber un poquito más, nos pueden escribir y a disposición y con mucho gusto les contaremos más. Y no quiero dejar de mencionar, porque me parece fundamental, no agradecer por una cuestión de ser políticamente correcto, para nada, sino que agradecer porque hoy en día no son la media este tipo de espacios que fomentan que tanta gente se conecte desde tantos rincones de la región. Y creo que está bueno no solamente agradecerlo, sino reconocerlo e inclusive reivindicarlo, porque necesitamos más espacios de estas características para que justamente la visibilización, los intercambios y las conversaciones sean cada vez más amplias y no sean de nicho. Así que mi humilde reconocimiento y agradecimiento también a todo el equipo de Sustentabilidad Sin Fronteras por esta propuesta. Muchísimas gracias, muchas gracias, Mijael. La verdad que todas nuestras organizaciones tienen como eje principal, creo que el acceso a información a todas las personas. Trabajamos arduamente para eso, para poder llevar información y con eso generar también una fortaleza y mayores derechos hacia todas las personas y hacia la naturaleza también, que es lo que más nos interesa cuidar más allá de todo. Así que les agradezco muchísimo a todos que hayan participado. Sepan que a los que en los formularios de inscripción nos dijeron que sí, que van a querer recibir información, van a poder seguir recibiendo los enlaces para todo lo que va a ocurrir durante esta semana. Varias de nuestras organizaciones siguen teniendo actividades, algunas todavía están abiertas a inscripción y se puede seguir participando, así que en las que así sea vamos a seguir compartiéndoles toda la información posible. Recuerden que desde nuestras redes también compartimos todo lo que podemos, es un espacio también de encuentro con ustedes, así que bueno, los esperamos en el próximo webinar que podamos hacer y compartir todos, y en cuanto esté disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan también volver a escucharnos, se los vamos a compartir. Muchísimas gracias a todos por su participación. Chao, muchísimas gracias. Gracias. Gran abrazo. Pronto. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, hasta pronto.